1. Una característica de las reacciones químicas es que ocurren lentamente a temperatura ambiente, a menos de que se modifique su velocidad de reacción. A. ¿Qué son los catalizadores? B. ¿Qué son las enzimas? Y C. ¿Qué papel cumplen las enzimas y los catalizadores para acelerar estas reacciones? Bueno, A. Los catalizadores son esas sustancias que se pueden agregar a una reacción química de que no van a afectar el resultado final de esta, sino que simplemente van a modificar la velocidad de reacción. Puede acelerarla o ralentizarla. Dos ejemplos de catalizadores podrían ser el frío o el calor. El calor acelerándola en ciertos casos y en otros casos el frío ralentizándola. B. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son una sustancia de naturaleza proteica que puede servir como catalizador y regulador en los procesos vitales de los seres vivos. Entonces se podría afirmar de que las enzimas son efectivamente un catalizador que se encuentra en los procesos vitales de los seres vivos. Y C. ¿Qué papel cumplen las enzimas y los catalizadores para acelerar estas reacciones? Como ya dijimos, los catalizadores son esas sustancias que afectan la velocidad de reacción de ciertas reacciones químicas. Y las enzimas se podría decir que es el catalizador que utilizan los seres vivos para sus procesos vitales. Entonces, si en un proceso vital de algún ser vivo, ese proceso se está tardando demasiado o está yendo demasiado rápido, las enzimas vendrían a actuar ahí como catalizador y como regulador para volver a llevar ese proceso a su velocidad regular. Si estaba muy rápido, entonces las enzimas sirve como catalizador para ralentizarlo y cuando ya esté a modo normal ya lo regula. 2. En el laboratorio, un estudiante encontró la siguiente información en las etiquetas de dos reactivos. La etiqueta del primer reactivo dice: nombre benceno, punto de fusión 5,5 grados centígrados, solubilidad en agua 1,79 gramos en 100 mililitros de agua. El otro dice éter dietílico, punto de fusión menos 116,3 grados centígrados, solubilidad en agua 6,9 gramos en 100 mililitros de agua. El estudiante señala que los dos compuestos son orgánicos. Argumenta por qué esta afirmación es verdadera. Bueno, el principal argumento que yo utilicé para decir que los dos compuestos son orgánicos es que en su fórmula química poseen carbono e hidrógeno. Y cuando un compuesto químico en su fórmula tiene carbono e hidrógeno, eso es básicamente un indicativo característico de que es un compuesto orgánico. Prácticamente todos, si no es que todos los compuestos orgánicos poseen carbono e hidrógeno en su fórmula química, entonces eso es algo característico para poder saber si es o no es orgánico. Y otro argumento en el que me basé es en la información que nos dieron, por ejemplo en el punto de fusión, que podemos identificar que es bastante bajo en los dos. Uno es 5,5 grados centígrados y el otro es menos 116,3 grados centígrados. Un punto de fusión bajo es una característica bastante notable en los compuestos orgánicos, esto comparándolos con los compuestos inorgánicos. Porque, por ejemplo, los metales, que son compuestos inorgánicos, poseen puntos de fusión demasiado altos para que pues el metal se pueda derretir, a diferencia de gran mayoría, si no es que todos los compuestos orgánicos tienen un punto de fusión bastante bajo, cerca de cero, o ya bajo negativo, por ejemplo con el éter dietélico que tiene menos 116,3 grados centígrados. 3. En un ensayo en el que se analizó la volatilidad, primero que todo, ¿qué es volatilidad? Es la capacidad de algo de evaporarse. O sea que si un elemento es muy volátil es porque se puede evaporar muy rápido o mucho más fácil. Otra vez, en un ensayo en el que se analizó la volatilidad de 3 muestras de agua, alcohol etílico y acetona, un estudiante toma volúmenes iguales de los líquidos en vasos de precipitada, como se muestra en la imagen. A los 2 días observa que 2 de los líquidos han variado su volumen. A.
Predice en qué sustancias aumenta o disminuye el volumen, argumentando tu respuesta e identifica las fuerzas intermoleculares que están implicadas. Primero que todo, hay que analizar que las fuerzas intermoleculares tienen tres magnitudes. La más fuerte siendo los enlaces de hidrógeno. La segunda, más fuerte, dipolo-dipolo. Y la más débil de esas tres es la dispersión de London. Entonces, las fuerzas intermoleculares son aquellas que determinan características del compuesto como la volatilidad. O sea que dependiendo de las fuerzas intermoleculares que tenga algún compuesto, dependiendo de esas fuerzas, sus características como la volatilidad y otras van a variar. Entonces, teniendo en cuenta que el agua tiene sus fuerzas intermoleculares son de enlaces hidrógeno, o sea las más fuertes, se podría analizar, inducir que en 2 días como es la más fuerte, necesita más energía para que sea evaporada, pues es muy poco volátil. Entonces, es probable que esa no se vaya a evaporar en esos 2 días. Entonces sigue el alcohol etílico. El alcohol etílico tiene puentes de hidrógeno y dipolo-dipolo. Tiene esas dos fuerzas intermoleculares. O sea que, aunque no es el que no es el más débil de todos, sigue siendo más fuerte, pues sus fuerzas intermoleculares siguen siendo más fuertes, por ejemplo, que la acetona. Y la acetona tiene solamente dispersión de London. Entonces, como esos dos, el alcohol etílico y la acetona, son los que tienen las fuerzas intermoleculares más débiles, entonces necesitan menos energía para evaporarse. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que nos preguntan, que a los 2 días observa que 2 de los líquidos han variado su volumen, entonces se podría identificar que en esos 2 días el volumen varió fue el del alcohol etílico y de la acetona, pues que bajaron, se evaporaron. El que más se evaporó fue la acetona, el que menos se evaporó fue el alcohol etílico. Eso porque tienen fuerzas intermoleculares más débiles. Y el agua, que tiene la fuerza intermolecular más fuerte, que es puentes de hidrógeno, esa no se alcanzó a evaporar en esos 2 días. B. De acuerdo con el siguiente gráfico, determina los puntos de ebullición para las 3 sustancias a un atm de presión. Entonces, este es el gráfico que nos dan. Teniendo en cuenta eso, se puede analizar de que la que más se tarda en evaporarse o la que más calor necesita, más energía necesita para evaporarse, es el agua. Después el alcohol etílico y por último la acetona, lo que ya habíamos dicho en el literal A. Pero aquí lo vamos a hacer con temperaturas exactas. Aquí podemos ver que la acetona aproximadamente se evaporaría en 56 grados centígrados, el alcohol etílico aproximadamente en 78 grados centígrados y el agua aproximadamente en 100 grados centígrados. Y por último la C. Contrasta los puntos de ebullición de las 3 sustancias con tu respuesta del literal B. Entonces, ¿qué podemos contrastar y qué podemos concluir de esto? Que el agua es la que más energía necesita para que se evapore. Eso debido a que sus fuerzas intermoleculares son muy fuertes. Entonces necesita mucha más energía para que se rompan esas fuerzas y poderse evaporar. Eso con sus 100 grados centígrados para poder evaporarse. Por otro lado, la acetona es la que tiene las fuerzas intermoleculares más débiles. Por lo tanto, necesita menos energía para que esas fuerzas se rompan y se evapora. Eso con 56 grados centígrados aproximadamente. Y entre ellas dos está el alcohol etílico con 78 grados centígrados necesitados para evaporarse. 4.
Compara las configuraciones electrónicas del carbono en su estado fundamental y excitado e indica el número de electrones de valencia y los cambios en la localización de los electrones en los orbitales. Bueno, primero que todo, en el estado fundamental hay 4 electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos que tienen la capacidad de interactuar con otras partículas, y 2 electrones sin aparear. Aquí podemos observar que hay solamente 2 electrones sin aparear, y aquí hay 2. En este nivel 2s hay 2 electrones, y entonces quedaría este pues fuera de uso. En el estado excitado, ¿qué es lo que pasa? Que ya para que un nivel pueda tener posibilidad de formar enlaces, tiene que estar desapareado, tiene que estar así. Entonces aquí solamente hay 2 posibilidades. Pero en el estado excitado pasa un electrón de valencia de este nivel, que aquí había 2, entonces aquí había 1, pasa 1 para acá, lo que lleva a que entonces generaría ya 4 niveles con posibilidad de formar enlaces. O sea que en el estado fundamental solamente había dos posibilidades. Recuerda que para que haya posibilidades tiene que estar desapareada. Entonces solo había este y este. Pero en el estado excitado aquí hay 4. Está S, está S, está S y está S. Está en el nivel 2S, 2PX, 2PY y 2PZ. 5. En biología, el término híbrido hace referencia a una mezcla de especies que da lugar a una nueva especie, teniendo en cuenta el principio básico de la hibridación como mezcla, que se mezcla en el átomo de carbono cuando se hibrida. A. B. ¿Por qué es necesario que el átomo de carbono se hibride? Primero que todo, ¿qué se mezcla en el átomo de carbono cuando se hibrida? Lo que se mezcla en el átomo de carbono son los electrones de valencia, que son aquellos que tienen la capacidad, aquellos electrones que tienen la capacidad de mezclarse con otras partículas para poder lograr la hibridación. No todos los electrones de un átomo tienen la capacidad de mezclarse, solo aquellos que son los electrones de valencia. B. ¿Por qué es necesario que el átomo de carbono se hibride? Primero que todo, el carbono tiene 6 electrones, por lo tanto su configuración electrónica nos dice que tiene 2 electrones en el orbital 1s, 2 en el 2s y 2 en el p. Pero este orbital p tiene lugar para 6 electrones, ubicándose así un electrón en el px, otro en el py y otro en el pz. Uno en el px, otro en el py y el pz ya queda vacío. Para evitar esta inestabilidad, se hibrida un electrón del 2s con un 1p, quedando una hibridación sp3 para que la forma sea tetraédrica y forme 4 enlaces. 6. Con la información que se nos fue dada, había que completar este cuadro. En el 1 tenemos el buteno, que simplemente nos dieron este. Entonces para hacer lo que hay que hacer es contar las Cs y después contar las H, que sería pues C es carbono y H hidrógeno. Entonces lo que uno hace es contar la C, que la C va primero, 1, 2, 3, 4, entonces C4, y las H, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H y 8H. Entonces vimos que hay 8, entonces ponemos H8. Y aquí podemos ver que hay enlaces de 4 puntos, hay 2 puntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí, cada 2 puntos se identifican como una raya. Entonces, como podemos ver aquí, hay C y salen 2 puntos y H. Entonces, en la fórmula estructural se pone la C y en vez de los 2 puntos se pone una raya, porque una raya representa a 2 puntos. Entonces, si por ejemplo aquí es C y le siguen 4 puntos para el otro carbono, entonces se ponen 2 rayas, porque recordemos que cada raya representa 2 puntos. Esta manera ya
pronto las voy a enseñar. Pues primero voy a hacer estas. Y estas las tengo en otro lugar porque son dibujadas. Y son más, pues serán más difíciles de poner ahí. El otro, lo mismo. Se cuentan las Cs, se cuentan los carbonos, se cuentan los hidrógenos y se ponen. Entonces hay 4 carbonos y 4 hidrógenos. Entonces aquí nos dieron fue la fórmula estructural. Y lo que teníamos que hacer era pasarlo a la fórmula electrónica. Entonces, como ya sabemos que cada rayita vale 2 puntos, entonces aquí vemos que está la C, el carbono, que está conectado con un enlace doble a otro carbono. Entonces vemos aquí y le ponemos los 4 puntos. ¿Por qué? Porque cada raya, aquí hay 2 rayas y cada raya son 2 puntos. Entonces aquí 4 puntos. Y así sucesivamente con el resto. Aquí vemos que hay un enlace triple. Entonces, como cada raya vale 2 puntos, aquí se puso 6 puntos. Por último, nos dieron otra vez la fórmula electrónica. Le contamos los carbones y los hidrógenos, los copiamos acá. Y ya lo que hacemos es lo que pues ya sabemos es que entonces, por ejemplo, si cada punto, cada 2 puntos son una rayita. Entonces, en vez de poner los puntos para conectar los carbonos con los hidrógenos, se ponen rayitas. Bueno, ahora voy a explicar la manera LCAO para representar estos compuestos. Acá tenemos este es el buteno. Entonces, para hacerlo de esa manera, o de esos dibujos, que es como tridimensional, aquí hay diferentes dibujos, vamos a llamarlos dibujos. Están estos que son el carbono con los hidrógenos, vean que solo tiene una rayita por cada lado. Ese tipo, vea que aquí hay otro. Ese tipo se dibuja así, sp3, que sería uno sencillo, que de cierta manera si uno lo ve podría ser tridimensional, que son 2 pirámides así. Y este sí vendría que es doble, sí sería plano, y estos dos serían tridimensionales. Este que es doble, porque aquí vemos que están conectados por un enlace doble. Vea, este carbono con este carbono están conectados con un enlace doble y les salen los hidrógenos. Entonces vendría así. Este se representa con un enlace doble. Veamos el carbono aquí, el otro carbono aquí, el enlace doble y los 2 hidrógenos que ya vimos. El siguiente tenemos el vinilacetileno. Aquí podemos ver que tiene un enlace doble, que ya explicamos cómo se hace, 2 enlaces dobles con los hidrógenos pegados, y tiene uno triple. ¿Cómo es este triple? Así. Digamos que el carbono al carbono, entonces digamos que estos van por pares. Estos dos es el primer enlace, este es el otro enlace, y estos dos es el otro enlace. Entonces estos dos van por pares, y este hace uno, y si lo vemos de esa manera, ahí se la cumple lo de los 3 enlaces. Aquí está el hidrógeno que está pegado acá, y de aquí podemos ver que siguen otros enlaces dobles. Aquí este sería el enlace doble y los carbonos. Entonces veamos a ver si tiene enlace doble, y efectivamente hay un enlace doble con los hidrógenos. Entonces ahí se ven los hidrógenos que están en la mitad y estos dos. Por último tenemos el ciclohexine, que podemos ver aquí. Tiene un enlace sencillo, el que ya dijimos que es como una pirámide tridimensional. Tenemos un enlace triple, otro sencillo y uno doble. Entonces veamos, como ya expliqué, el sp3 que es el simple, el triple, otro sencillo y 2 dobles.
con los hidrógenos cada uno respectivamente. Este sí ya no hay mucho que explicar porque ya di la explicación previa. Simplemente es ver, por ejemplo, si vemos que este tiene triple, entonces C con enlace triple al otro carbono, entonces estos dos vendrían siendo el triple. Y después vemos que sigue uno normal y se le va agregando. La clave es simplemente uno ver la clave no es más que todo los carbonos y los hidrógenos, sino que la clave radica en ver los enlaces que tiene. Dependiendo del enlace que tiene, uno va a dibujar cosas diferentes. Entonces, si vemos que aquí este tiene enlaces simples, entonces pirámide. Si vemos que este tiene triple, se hace este dibujo. Vemos otra vez que es simple, pirámide. Y los últimos dos que tienen enlace doble, podemos aquí ver la doble rayita. Ya se sabe que se pone el enlace doble. Pues sí, ya como expliqué, lo que radica es ver cómo son los enlaces. Dependiendo de los enlaces, van a ser los dibujos. Y finalmente tenemos el plegable de los alcanos, alquenos, alquinos. Primero que todo tenemos la definición. Los alcanos, alquenos y alquinos son grupos funcionales de moléculas alifáticas, cadenas abiertas que no forman anillos, y estas se caracterizan por solo contener átomos de carbono e hidrógeno en su estructura molecular. ¿Qué sigue? Alcanos. Son cadenas alifáticas de carbonos e hidrógenos que se encuentran enlazados solo por enlaces covalentes sencillos. La cantidad de átomos de hidrógeno se puede identificar si se conoce el número de carbonos presentes en la molécula. Ejemplos de alcanos podrían ser el CH4, que es el metano, el C5H12, que es el pentano, y el C9H20 nonano. Lo siguiente son los alquenos, también conocidos como hidrocarburos insaturados. Son cadenas alifáticas de carbonos que pueden presentar uno, dos o más dobles enlaces. Esos dobles enlaces son consecuencia de la pérdida de hidrógenos por la molécula, que para equilibrarse energéticamente establece doble enlaces entre los átomos de carbono. El número de átomos de hidrógeno puede calcularse en función del número de átomos de carbono en la molécula. Entonces, ejemplos de alquenos pueden ser el C2H4, que es eteno, el C4H8, que es el buteno, y el C8H18, que es el octeno. Luego siguen los alquinos. Son cadenas alifáticas de carbonos que pueden presentar uno, dos o más triples enlaces. Los triple enlaces se forman al deshidrogenar dos átomos de carbono que ya están enlazados entre sí por un doble enlace. Ejemplos de alquinos son el C2H2, que es etino, el C4H6 butino y el C7H10 heptino. Y por último, la nomenclatura de estos. Para nombrar y especificar el número de átomos de carbonos en los compuestos orgánicos se usan prefijos. Si es 1, met, si es 2, et, si es 3, prop, si es 4, but, si es 5, pent, si es 6, ex, si es 7, hept, si es 8, oct, si es 9, non y si es 10, dec. Esos son los prefijos. Y los alcanos se nombran con los prefijos listados anteriormente, pero con la terminación ano. Por ejemplo, el metano, butano o el heptano. La notación química de los alquenos, orgánica, pues de química orgánica, utiliza los prefijos anteriores, los prefijos que ya mencionamos, y la terminación eno. Por ejemplo, el buteno, el penteno y el octeno. Y finalmente los alquinos se nombran utilizando los mismos prefijos pero con la terminación ino.
Ejemplo, propino, pentino y nonino. Y ya ese fue todo el plegable y ese fue el final de la sustentación de mi taller de recuperación de química.